Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a continuar con los contenidos de psicometría y concretamente con el formato de los ítems. Después de haber analizado en el tramo final del vídeo anterior sobre psicometría, como digo, después de haber analizado el contenido del test dentro del apartado más amplio especificación de las características del test. Bien, respecto del formato de los ítems, como digo, una vez terminada la etapa anterior sobre el contenido del test, ya se sabe lo que se va a medir. Ahora hay que dar respuesta a la pregunta de cómo medirlo. Para ello, el primer paso es seleccionar el tipo de ítems que se van a utilizar para construir el test, teniendo en cuenta que, como señala Osterlind, el ítem puede ser considerado como una unidad de medida dentro del test global y puede aparecer bajo diferentes formatos. Haldane considera que una primera aproximación es establecer dos grandes categorías de ítems en función del tipo de respuesta que exijan de los sujetos, ítems de elección e ítems de construcción. Los ítems de elección son ítems de respuesta cerrada. En ellos se exige a los sujetos que respondan eligiendo una o varias alternativas de entre las propuestas. En los ítems de construcción, el sujeto deberá elaborar su propia respuesta. Cada una de estas grandes categorías incluye distintos tipos de formatos que serán más o menos adecuados dependiendo de si la variable que se quiere medir es de tipo cognitivo o bien de tipo oréctico o afectivo. Comencemos, pues, con los ítems de elección. Los formatos más comunes que presentan son dos alternativas. Los sujetos han de elegir una entre dos alternativas. Por ejemplo, verdadero, falso, sí, no, correcto, incorrecto. Un ejemplo. La capital de España es Madrid. ¿Sí o no? Los constructos son variables observables directamente. Otro ejemplo. ¿Verdadero o falso? Este tipo de formato se utiliza normalmente para medir variables de tipo cognitivo, habilidades, aptitudes con P, y fundamentalmente para la construcción de test de conocimientos y rendimiento. Presenta la ventaja de que es rápido y fácil de usar, pero tiene el inconveniente de que los sujetos que no conozcan la respuesta y respondan al azar tienen un 50% de posibilidad de elegir la respuesta correcta. No es el formato adecuado para los test de personalidad y los de actitudes con C, intereses, etc. Es decir, para los test destinados a medir variables no cognitivas. Dado que en ellos no hay respuestas correctas ni incorrectas, en los test destinados a medir variables no cognitivas, queremos decir, y por otra parte,
un rango de respuestas restringido a dos alternativas no es el más adecuado para reflejar la posición de los sujetos en este tipo de variables. Pasemos a los ítems de elección múltiple. Este tipo de ítems consta del enunciado propiamente dicho, en primer lugar, y las alternativas u opciones de respuesta, en segundo lugar, que consisten en una lista de posibles respuestas, de las cuales una es la correcta o la más adecuada, y las otras son incorrectas y se denominan distractores. Se suelen utilizar de 3 a 5 alternativas de respuesta para disminuir la posibilidad de que los sujetos elijan la alternativa correcta por azar. Por ejemplo, en un ítem con 5 alternativas de respuesta, de las cuales solo una es correcta, los sujetos tienen una posibilidad de acertarlo por azar de un 20%, una entre 5, frente a la del 50%, una entre 2, que tendrían si el ítem hubiera tenido 2 alternativas. También este tipo de formato se utiliza para medir variables cognitivas y fundamentalmente en test de conocimientos y rendimiento. No se utiliza para medir variables de personalidad, intereses, actitudes, etc., es decir, en el ámbito oréctico o afectivo. Presenta la ventaja de que son fáciles de administrar, corregir y puntuar, y hoy día se pueden corregir mediante el uso de lectoras ópticas y los programas de ordenador adecuados. Pero presentan el inconveniente de que son más difíciles de construir que los de 2 alternativas. Es difícil construir alternativas que sean realmente efectivas. Hay veces que una alternativa incorrecta es tan obvia que resulta improbable que alguien la elija, con lo cual no está actuando como un distractor. En este caso, si el ítem tiene 5 alternativas, puede suceder que en realidad esté funcionando como un ítem con 3 o 4 opciones de respuesta. Lo ideal sería disponer de un banco de ítems del que se pudieran ir eligiendo en cada ocasión los más adecuados. Veamos un ejemplo. La capital de España es opción A, Madrid, opción B, Barcelona, opción C, La Coruña, opción D, Sevilla. Muniz y García Mendoza muestran una clasificación de los ítems de elección múltiple en función de la estructura que tenga el enunciado y las distintas alternativas. El enunciado o base del ítem puede presentarse en forma interrogativa, enunciativa o como una frase truncada o incompleta. Cada una de estas formas dará lugar a un tipo de ítem. La forma más directa y la más recomendable de solicitar una respuesta a los sujetos es la interrogativa. En el estudio que realizan los autores, Muniz y García Mendoza, antes citados, hacen una revisión de los exámenes PIR para el acceso a plazas de psicólogo e interno residente
de los años 1998, 1999 y 2000. Y encuentran que el porcentaje de ítems de forma interrogativa, o los porcentajes, fueron 11%, 10% y 25% respectivamente. Un porcentaje muy bajo a juicio de los autores y también el nuestro. La forma enunciativa es equivalente a la anterior y puede ser utilizada si el conjunto del ítem es coherente. Es decir, si el enunciado o base del ítem concuerda con las distintas alternativas y éstas son de contenido homogéneo y están bien redactadas. Los ítems cuya base es una frase incompleta que continúa en alguna de las alternativas que se proponen suelen utilizarse en test educativos, puesto que es fácil de construir a partir de frases de los textos. En relación con la forma de redactar las alternativas, hay dos tipos de ítems. Los que presentan una única respuesta correcta y aquellos en los que todas las alternativas son parcialmente correctas, pero hay una que es más completa y la mejor respuesta de las presentadas. El primer tipo de ítems se suele utilizar cuando no hay ambigüedad acerca de la veracidad o falsedad de la respuesta, y el segundo cuando se pretenden evaluar procesos mentales complejos. Y pasamos a los ítems de emparejamiento, dentro de los ítems de elección. Este formato implica que el sujeto empareje los elementos de dos columnas de acuerdo a las instrucciones dadas en el enunciado. Al igual que los formatos presentados anteriormente, está indicado para medir variables de tipo cognitivo y sobre todo conocimientos. Veamos un ejemplo. Seleccione de la columna de la derecha la ciudad española que pertenece a la comunidad autónoma situada en la columna de la izquierda y ponga en el espacio en blanco que aparece al lado de cada comunidad la letra asignada a la ciudad que le corresponde. Tenemos dos columnas. En la columna de la derecha tenemos Santander, Segovia, Cáceres y Sevilla, ciudades españolas. En la columna de la izquierda, 4 comunidades autónomas: Castilla y León, Cantabria, Andalucía y Extremadura. Bueno, no hace falta dar la respuesta correcta, ¿verdad? En cuanto seguimos con el formato closed o incompleto. En este tipo de ítems se ofrece a los sujetos, por ejemplo, un párrafo o una frase en la que faltan algunas palabras y aparece un espacio en blanco en su lugar. A continuación, se ofrece una lista en la que se incluyen las palabras que faltan. La tarea de los sujetos consiste en seleccionar de la lista de palabras que se le ofrece la que corresponda a cada espacio en blanco.
Veamos un ejemplo. En el río había gran cantidad de, y dejamos un espacio en blanco, que navegaban en ambas direcciones. Punto. No se podía estar en cubierta debido al fuerte espacio en blanco, pero como el trayecto no era muy espacio en blanco, no era demasiado molesto permanecer en él / la espacio en blanco. Se nos ofrece a continuación una lista de palabras entre las cuales tenemos que elegir una de ellas para completar cada uno de los espacios en blanco. En nuestro caso es barcos, interior, viento y largo. Hay que recordar que los formatos incluidos hasta ahora en este vídeo se utilizan fundamentalmente para la medida de habilidades, aptitudes con P y conocimientos. En ellos se decide de antemano cuál es la respuesta correcta y las incorrectas. Los test elaborados con este tipo de ítems se denominan test objetivos. Pasamos a las escalas de clasificación Rhythm Scales. Se trata de un tipo de formato de ítems en el que se presenta un enunciado y distintas alternativas de respuesta que están ordenadas de forma gradual en una serie de categorías a lo largo de un continuo. El sujeto debe responder eligiendo de entre las alternativas propuestas aquella que mejor refleje su postura o actitud personal ante el enunciado. Dado que a los sujetos se les pide que emitan juicios de valor, puesto que han de mostrar su postura personal, a este tipo de escalas se las denomina escalas valorativas. Veamos un ejemplo. El tabaco debería prohibirse en todos los sitios públicos. Enunciado. Veamos las distintas alternativas de respuesta ordenadas, como decimos, de forma gradual a lo largo de un continuo. Opción A, totalmente de acuerdo. Opción B, de acuerdo. Opción C, me es indiferente. Opción D, en desacuerdo. Opción E, totalmente en desacuerdo. Aunque este formato se parece al que presentan los ítems de elección múltiple, en cuanto que hay un enunciado y varias opciones de respuesta, hay una diferencia muy clara entre ellos. En los ítems de elección múltiple, las distintas opciones son independientes entre sí. Por el contrario, las opciones de las escalas de clasificación son interdependientes y corresponden a categorías de respuesta ordenadas gradualmente, como ya hemos dicho. Este tipo de formato no se utiliza en el ámbito cognitivo, ya que no implica respuestas correctas o incorrectas, sino para medir variables no cognitivas, actitudes con C, intereses, personalidad, etc. Tienen la ventaja de que los sujetos expresan su postura de una manera más precisa que en los ítems de elección múltiple, pero tienen también sus inconvenientes. Uno de ellos, muy importante, es que el significado de las distintas opciones de respuesta no es el mismo para todos los sujetos. Por ejemplo, la alternativa de acuerdo no siempre significa lo mismo para todos. Por otra parte, es frecuente que aparezcan sesgos en las respuestas. Es decir,
Hay sujetos que tienden siempre a elegir las opciones extremas o por el contrario, cuando hay un número impar de categorías, algunos sujetos tienden a elegir la categoría central. Respecto al número de opciones más adecuado, no hay un acuerdo generalizado, pero lo cierto es que cuando hay más de 7, los sujetos se sienten incapaces de diferenciar entre los significados de las categorías contiguas. En general, el tipo de formato más utilizado es el de 5 alternativas de respuesta, propuesto por Likert en 1929 para la elaboración de escalas de actitudes. Osgood, en su técnica denominada diferencial semántico, utilizó 7 categorías de respuesta. Las etiquetas lingüísticas asignadas a las distintas categorías variarán dependiendo del tipo de escala utilizada. En general, reflejan los siguientes aspectos. Acuerdo. Y van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Frecuencia, que oscila desde siempre hasta nunca. Cantidad, desde mucho hasta nada. Sentimientos, completamente satisfecho a completamente insatisfecho. Valoración, de excelente a muy mala. Entre medias de esas categorías extremas, se irán asignando distintas etiquetas lingüísticas en función del número de alternativas. Recordemos: acuerdo, frecuencia, cantidad, sentimientos, valoración. Y pasamos a los listados o checklists. Se trata también de una escala valorativa en la que los sujetos han de mostrar su opinión respecto a algún hecho, idea, objeto, persona, etc., presentado en el enunciado. No se utilizan para la medida de variables de tipo cognitivo. A diferencia de las escalas de clasificación, las opciones de los listados no están ordenadas, sino que son independientes entre sí. También se diferencian de los ítems de elección múltiple, en que en los listados no hay respuestas correctas o incorrectas. Por otra parte, el número de alternativas de respuesta suele ser bastante grande una lista y no siempre es necesario elegir una única opción. Es posible elegir varias opciones. Es un formato típico de los cuestionarios. Veamos algunos ejemplos. En su opinión, ¿cuál de los deportes que aparecen a continuación es su preferido? Nos dan el siguiente listado. A, natación. B, fútbol. C, tenis. D, golf. Los sujetos deberán responder marcando la alternativa elegida. De los adjetivos que aparecen a continuación, señale con una cruz aquellos que mejor le definan. Y nos dan un listado más amplio. A, simpático. B, tímido. C, paciente. D, impulsivo. E, sociable. F, estudioso. G,
trabajador, H, perezoso. Las escalas de clasificación y los listados se utilizan para la medida de variables de personalidad, actitudes, con C, opiniones, etc. Variables no cognitivas. En este tipo de pruebas no hay, lo recordamos, respuestas correctas o incorrectas. Bien, y pasamos a los ítems de construcción. En este tipo de ítems es el propio sujeto el que ha de elaborar su respuesta, de ahí que se denominen de respuesta abierta. Ahora bien, dentro de esta categoría de ítems hemos de distinguir los de respuesta corta y los de respuesta extensa o de ensayo. Comencemos por los ítems de respuesta corta. A veces no son más que modificaciones de los ítems de elección múltiple, pues el sujeto ha de elegir una única palabra, pero en lugar de elegirla de entre una serie de alternativas que se le ofrecen, la tiene que construir él mismo. Otras veces el sujeto tiene que responder con una frase. Veamos un ejemplo. El nombre del presidente de gobierno español es... y diríamos el nombre. Pasamos a los ítems de respuesta extensa o de ensayo. Se pide a los sujetos, por ejemplo, que desarrollen un tema. Veamos un ejemplo. Describa el origen y desarrollo de la teoría de los test. Dado que la realidad de la vida es algo bastante complicado, no siempre es adecuado utilizar un formato de respuesta cerrada en los ítems, pues la información que ofrecen es una información parcial. A veces es preferible dar a los sujetos la oportunidad de que expresen con sus propias palabras sus conocimientos, experiencias, opiniones, etc. Y de esta manera el investigador podrá conocer no solo lo que saben, piensan y opinan acerca de aquello sobre lo que se les pregunta, sino cómo lo expresan, pudiendo también analizar ciertos aspectos de la respuesta, como puede ser la originalidad, la forma de redactar, etc., que en determinadas situaciones son cualidades necesarias. Es decir, se podrá evaluar no solo el nivel de conocimientos de los sujetos y su forma de estructurarlos, sino sus habilidades cognitivas de orden superior, los procesos cognitivos que ponen en marcha a la hora de solucionar un problema. Este tipo de formato de los ítems se utiliza para medir todo tipo de variables, tanto cognitivas como orécticas y afectivas, pero tiene un inconveniente importante y es que las respuestas de los sujetos son más difíciles de analizar y valorar que las de los ítems de respuesta cerrada, puesto que el investigador tiene que codificarlas en una serie de categorías antes de comenzar el análisis. La codificación incluye agrupar juntos a los sujetos que han emitido respuestas similares y es muy difícil encontrar a dos sujetos que hayan dado la misma respuesta.
En este caso, el investigador suele emitir juicios subjetivos acerca de lo que los sujetos querían o no decir cuando emitieron sus respuestas. En cuanto a la dificultad de construcción, a nadie se le escapa que es mucho más fácil preparar este tipo de pruebas que los test objetivos. De ahí que cuando la población a la que se dirige el test es pequeña, se suelen utilizar test con ítems de respuesta corta. Lo vamos a dejar aquí. Justo estamos en la media hora de duración de la grabación, el estándar que nos fijamos en el canal. Bueno, pues como decimos, aquí lo dejamos. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais me gusta y así recibo el oportuno feedback necesario para guiar mi trabajo en el canal. Os animo igualmente a la suscripción a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a los contenidos del canal y no lo habéis hecho todavía, por la razón que sea, como si sois recién llegados al mismo, al canal, y en tal caso os animo a daros un paseo por los contenidos del mismo, convencido de que después de ello decidiréis pasar a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo, como siempre hago al final de cada grabación, que mi amigo Freud también es el vuestro, así lo ha sido desde el comienzo de esta andadura, a mediados de agosto de 2022, y está siempre encantado, mi amigo Freud, de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo y compromiso con este proyecto que lleva su nombre. Sin más, me despido con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para toda la audiencia, con la esperanza de reencontrarme con todos vosotros y vosotras en un próximo vídeo que subiré al canal y que llegará muy pronto, esa es mi intención. Y sin más, un saludo muy afectuoso, como digo, y hasta muy pronto, amigos y amigas. Chao.